ustedes para hacer capacitaciones y empezar a dar cursos y apoyarlos bastante en líneas de tecnología educativa, de capacitación docente, de formación multimodal también. Y justamente hoy estamos muy contentos porque les queremos dar sobre todo la bienvenida a este ciclo de conferencias en innovación y tecnología educativa y de e-learning. Justamente estamos arrancando esa nuestra primera conferencia. Va a ser sumamente dinámica. Espero que todos les encante, les agrade, que se diviertan, que aprendan, que podamos poner en contexto y sobre todo aplicar estas estrategias que hoy podríamos ver. También les quiero comentar que mañana vamos a tener más conferencias. Todos estos días son del 22 al 26 que vamos a estar con conferencias. Entonces, si pueden conectarse en las siguientes, estaría genial. He notado en el chat también que tenemos personas de diferentes lugares. Compártanos por ahí su nombre, de dónde nos están viendo, de dónde se están conectando. También su especialidad, a qué se dedican. Compártanos una información ahí de ustedes. Queremos conocerlos, queremos saber qué temas son los que más les interesan. Y bueno, sin más, ya para dar inicio a nuestra conferencia, está con nosotros acá un experto, un amigo también muy, muy querido, el maestro José Antonio Ibarra Rodríguez. Él es maestro es maestro en investigación educativa en el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Se especializa en líneas de investigación relacionadas con los entornos virtuales de aprendizaje. Es experto en el diseño de implementación de cubículos de tutoría multimodal y actualmente es líder del equipo de desarrollo formacional en programas de formación multimodal de EUAM, perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Nos presenta la conferencia Tutoría Virtual, Retos, Ventajas y Estrategias. Entonces, sin más, damos inicio. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias, Yamilet. Muchas gracias, Yamilet. Les agradezco este espacio, la cálida bienvenida y pues también la oportunidad de presentar un poco lo que hacemos y cómo trabajamos. Entonces, bueno, comienzo a compartir mi pantalla para que podamos iniciar. Efectivamente, pues la tutoría virtual, retos, ventajas y estrategias es el título de la charla. La idea es poder trabajar un poco acerca de los conceptos que corresponden a este tema y poder ver un poco cuáles serían este tipo de formas de trabajo y cómo podemos comenzar a dar un poco la vuelta, ¿no? La pandemia nos vino a acelerar un poco los procesos en los que o con los que trabajábamos con la tecnología y pues en algunas ocasiones ahora que regresamos de la pandemia, algunos profesores están muy contentos de regresar a la presencialidad, pero yo siempre he dicho que si no regresamos con un cambio, si no regresamos con una forma diferente de ver las cosas, pues este avance que tuvimos, a pesar de lo complicado que fue, pues puede quedar un poquito en el olvido y más que ser una experiencia, pues se convierte en una simple anécdota, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a avanzar en nuestra presentación. Siempre me gusta iniciar contextualizando un poco sobre qué es la tutoría, ¿no? Porque en algunas ocasiones pareciera que es algo ya conocido, bastante simple, pero siempre me gusta poder conceptualizar y dejar perfectamente claro de qué es de lo que hablo, de qué es de lo que hablamos antes de comenzar a dar por sentado que vamos a trabajar una u otra forma, ¿no? Entonces, parte de algunos cursos y elementos que hemos podido impartir tienen que ver con que no hay una única forma de ver la tutoría.
¿no? Es decir, aunque es un término que utilizamos de manera regular en nuestras universidades, en nuestras preparatorias, en los diferentes lugares en los que nos encontramos, sí es importante saber que no hay una única forma de ver a la tutoría, ¿no? Porque a veces, en muchas ocasiones, cuando trabajamos mucho tiempo en una sola institución educativa, pareciera que esa es la tutoría y esa es la forma de ver las cosas y es la forma de hacer las cosas. Y lo cierto es que no lo es, ¿no? La diversidad de contextos universitarios, de contextos sociales, niveles educativos, del área de conocimiento que se requieran, bueno, implican diferentes soluciones y por tanto, pues no es que haya una sola tutoría o es que haya la tutoría y la forma correcta de hacer las cosas, sino que hay varias, ¿no? Depende de la sociedad actual, del modelo educativo que rige a todas las instituciones de educación, sea de educación media o de educación superior, y del modelo universitario específico con el que se trabaje. Entonces, en ese sentido, sí es importante poder identificar que cuando hablamos de la tutoría, la pregunta siempre que nos vamos a hacer es la tutoría en dónde, ¿no? ¿Bajo qué contexto? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Con qué recursos? ¿Con qué finalidades? ¿Con qué propósitos? ¿Con qué elementos? ¿No? Entonces eso es lo primeritito que es importante resaltar. Lo segundo, y bueno, continuando con este proceso o con esta presentación, pues me gustaría ahondar un poco en la tutoría virtual, dado que es el tema central de pues esta charla más que conferencia. Me gusta pensar que estamos charlando, que estamos interactuando, que buscamos el intercambio de opiniones y en ese sentido, pues parte de la primera actividad sería que ustedes me pudieran compartir una opinión bastante simple, sí, no, tal vez, es así de simple. En el chat de la conferencia, así como el de Facebook de la transmisión, y en pantalla ustedes ven el enlace a esta pequeña encuesta. Es una encuesta muy simple. Lo primero que me gustaría saber de ustedes como docentes, muchas o muchos de ustedes tutores, la primera pregunta que me gustaría hacerles es si se puede realizar la tutoría virtual. Esto es importante porque a lo largo del proceso, cuando construimos cubículos virtuales, cuando generamos un conjunto de estrategias para la atención, en muchas ocasiones, pues las opiniones suelen llegar a ser divididas, ¿no? Con respecto a de si se puede, no se puede, si es más necesaria la presencialidad, si no es necesaria, si una tiene ciertas formas y otra no, si se pierde esta conexión con las personas, si se logran solventar algunos límites. Entonces, me gustaría ir viendo cómo resuelven o responden de manera rápida esta, esta encuesta. Y para poder ir viendo en tiempo real cómo vamos, aquí, por ejemplo, podemos ver que hasta ahora, en la participación que tenemos, el 87.5% dice que sí, son 7 personas. Una persona dice que no, no es posible. Eh, ya, ya hay, bueno, hay 9 respuestas, ¿no? Entonces, eh, pues son, si bien es cierto que son pocas respuestas con base en la cantidad de personas que tenemos, podríamos ir viendo que una gran parte de quienes han podido responder dicen que sí es posible. Una cosa que me gustaría preguntarles y que pueden ir dejando sus comentarios en el chat a lo largo de la sesión es por qué consideran que sí es posible, ¿no? Ya en un momento retomaré y quien dice que no, porque consideran que no es posible, ¿no? Aquí no hay respuestas correctas o incorrectas, no es un examen, no hay una calificación. De hecho, las respuestas incluso aquí son anónimas, ¿no? Simplemente es ver un poco cómo está el panorama, ¿no?
Si se dan cuenta, en general, la mayoría de quienes han estado participando en la encuesta dicen que sí, que efectivamente sí es posible tener la tutoría. Ya aquí tengo una actualización. Dicen tal vez, ¿no? Hay un tal vez por allí. Alguien más que se suma así. Eh, no está tan dividida, pero en general la tendencia es a que sí es posible. ¿Ok? Al ratito vamos a seguir revisando sus participaciones para poder identificar ya de manera un poquitín más directa cómo es que seguimos opinando. Entonces, ¿qué es la tutoría virtual? ¿No? En lo que siguen conectándose en el formulario y hacen la respuesta. Bueno, la tutoría virtual es el acompañamiento tutoral que se da con mediación de la tecnología, y la tecnología puede ser muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Es decir, puede ser desde una videoconferencia como la que estamos teniendo en este momento, es una mediación tecnológica. Yo estoy al norte de Morelos, ustedes se encontrarán en algunos otros estados, lugares diferentes, ¿no? Y es una plataforma tecnológica la que nos está permitiendo tener interacción, no solamente de yo que estoy hablando, sino que ustedes también pueden escribir comentarios, pueden responder esta pequeña encuesta y entonces la interacción se puede realizar. A diferencia de lo que se cree, no solamente se trata de transferir eh, lo que ya se hacía en un medio, lo que ya se hacía en un medio presencial, ¿no? En muchas ocasiones, y eso me lo encontré durante la pandemia, parecía que las clases virtuales y la tutoría virtual tenían que ser completamente síncronas. Es decir, si no había videoconferencias, si no había un profesor al frente dando una charla, una clase, un discurso o algún elemento de esa naturaleza, parecía que no era posible hacer eh, una, un acompañamiento, sea un acompañamiento académico específico o incluso una tutoría, ¿no? Entonces, en este sentido, una cosa que a mí me parece bastante importante es que no se trata de transferir el modelo de yo profesor estoy al frente y ustedes estudiantes están allí escuchando lo que yo digo en el mejor de los casos tomando alguna nota, paso lista y me entregan un trabajo con base en lo que yo estoy diciendo, o bien elaboro un examen, ¿no? No se trata de hacer esa transferencia, porque vimos esa transferencia mucho a lo largo de la pandemia, vimos ese intento de generar el mismo modelo, pero lo cierto es que no necesariamente fue funcional, ¿no? ¿Por qué? Pues porque había estudiantes que simplemente apagaban la cámara, apagaban el micrófono, habían entrado a una sesión de videoconferencia y se iban. No había forma de garantizar la interacción y la acción del estudiante, pero el problema es que eso también puede llegar a suceder en la presencialidad. Un estudiante que está distraído con su celular, que está viendo por la ventana cómo pasan las personas y que no necesariamente está prestando atención eh, en lo que el profesor o la profesora están exponiendo, ¿no? Sí es importante identificar que las limitaciones, que existen limitaciones y que existen potencialidades para elegir las estrategias adecuadas de acuerdo al contexto, ¿no? En este sentido, eh, hay un conjunto de limitaciones, hay un conjunto de potencialidades y la idea es poder seleccionar las que más se adecúen nuevamente de acuerdo al contexto que estamos intentando atender, ¿no? Entonces, no es que una tecnología sea la más adecuada por el simple hecho de existir, sino que pues se requiere poder identificar el contexto, ¿no? En este punto, me gustaría poder identificar o charlar con ustedes sobre cuáles son los retos principales que hay en la tutoría virtual. Ya vemos, voy a regresar un poquito a esta participación. Hay 23 participaciones, 2% dicen que tal vez, digo 8.7% dicen que tal vez,
el otro 8.7 dice que no, y el 83 dice que claro que por supuesto que es posible realizar la tutoría virtual, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los retos que tenemos enfrente cuando hablamos de tutoría virtual? Uno de los retos que tenemos enfrente cuando hablamos de la tutoría virtual, pues tiene que ver con la formación. ¿Y por qué hablo específicamente de este punto? Hace un mes más o menos, estaba elaborando un curso sobre evaluación formativa y me encontré esta cita de Neus San Martí en un libro de 2007. Puedo pasarles posteriormente la referencia, que dice que es importante identificar que la idea que las y los estudiantes tienen sobre lo que han de aprender no depende tanto de cómo los docentes les decimos que vamos a hacer las cosas, sino de lo que realmente tomamos en cuenta al momento de evaluar. Y con relación a ello, los estudiantes adoptan su forma de aprender, ¿no? Entonces, en este sentido, algo que me resultó muy importante en este curso de evaluación es poder identificar que el hecho de que para los docentes la calificación sea lo más importante cuando están evaluando o cuando están realizando una actividad docente, pues hace que la prioridad de los estudiantes sea sacar buenas calificaciones, porque para los docentes, para las y los docentes, lo más importante son las calificaciones, ¿no? Reportar que todos están sacando buenas calificaciones y poder tener un buen desempeño escolar. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la tutoría, ¿no? Bueno, esto, cuando yo estaba reflexionando acerca de cuáles eran las bases y los retos para la tutoría, una de las cosas que es importante y que también trabajaba en un curso anterior sobre tutoría, era poder identificar que la tutoría, ¿qué no es la tutoría? La tutoría no es ni una clase, ni debería ser un obstáculo para los estudiantes. Pero si trasladamos esta idea de cómo es que los docentes, las y los docentes, transmitimos a los estudiantes nuestra idea de lo que es la evaluación, y cómo es que ellos cambian su forma de aprender con base en lo que nosotros creemos que es importante, para la tutoría es lo mismo. El hecho de que los docentes, intentando reformular esta frase de Neus San Martín, podríamos decir que el hecho de que para los docentes la tecnología sea lo más importante en el proceso de aprendizaje, implicaría que las y los estudiantes se centren más que en aprender, en usar bien el software. Uso bien el software, el profe me dice que estoy bien, perfecto. Si lo quisiéramos atender o cambiar a otra cosa, diríamos que sí, para las y los docentes la apariencia es lo más importante, pues las y los estudiantes estarían cambiando su forma de hacer las cosas, buscando que se vea bonito. ¿Por qué? Pues eso es lo que le importa al docente o a la docente, lo que le importa que yo realice, ¿no? Lo mismo pasa con cuando él o la docente ponen en el centro la asistencia. Lo importante es que se asista. No importa si en este momento estamos platicando, estamos hablando por teléfono, de repente estamos ahí viendo el partidito de México en su debut en el Mundial, mientras estamos intentando poner atención a una conferencia o a una clase o alguna cosa que estemos haciendo. Lo importante es pasar lista. ¿Por qué? Porque esa es nuestra visión, esa es la visión que nosotras y nosotros como docentes estamos teniendo. ¿Y saben qué es lo más chistoso? Que eso se transmite al estudiante. El estudiante va a hacer eso que nosotros le estamos pidiendo. Entonces, en el caso de la tutoría, la forma en la que nosotros vemos la tutoría, la forma en la que nosotros tengamos esta idea de la tutoría, nos va a permitir que las y los estudiantes puedan identificar si funciona o no funciona. Justamente por eso, esta encuesta es importante al momento de identificar. Si nosotros creemos y estamos conscientes de que la tutoría virtual puede funcionar,
y generamos las estrategias adecuadas para que funcione, nosotras como tutoras y tutores vamos a lograr que las y los estudiantes sean más receptivos al uso de la tecnología. Pero si nosotras como docentes, nosotras y nosotros como docentes, nos ponemos un plan en el que la tecnología es dificilísima, la tecnología no sirve, estos medios no nos permiten tener una interacción real, adecuada, tal como se necesita, y tenemos una postura eh, de, de rechazo hacia este tipo de medios, es más probable, no significa que sea determinante, pero sí es más probable que nuestras y nuestros estudiantes tengan también este rechazo al uso de la tecnología, pero tiene que ver con mi relación con esa tecnología, mi relación como docente. Por eso, uno de los retos más importantes en este proceso es la formación docente. Que las y los docentes estemos lo suficientemente formados para poder interactuar con las tecnologías de manera adecuada, que la tecnología sea una herramienta útil y no un problema más a resolver. Si la herramienta es un problema más a resolver, la tutoría virtual no va a funcionar como debería funcionar, ¿no? Lo mismo pasa con las y los estudiantes. La formación de las y los estudiantes en el uso de las diferentes tecnologías que vamos a estar utilizando dentro de la tutoría será importantísimo. Esta idea de que los jóvenes ya vienen con el chip y que ya saben realizar las cosas por el simple hecho de haber nacido en la era que nacieron, si bien es cierto que tiene algunos elementos de verdad, no necesariamente es cierta en todos los casos, porque no todos los estudiantes están acostumbrados a trabajar con tecnologías porque no tienen acceso, pero también porque las actividades que realizan de manera regular son actividades de esparcimiento, son actividades de recreación, no necesariamente actividades académicas. Entonces, tanto docentes como estudiantes necesitamos estar formados y en ese punto, cuando nosotras y nosotros como tutoras o tutores docentes nos formamos para utilizar las tecnologías, podemos acompañar a nuestras y nuestros estudiantes a que utilicen las tecnologías de manera más eficiente. Pero si nosotros tenemos esa ¿cómo puede decir? Aversión a la propia tecnología, pues va a ser mucho más difícil acompañarles en ese proceso. Aquí dentro de los comentarios en el chat hace rato que preguntaba, ¿no? Si era posible, una de las cosas, no voy a poder leer todos los comentarios, pero sí voy a poder identificar algunos, ¿no? Por ejemplo, Adriana dice que si es posible, ya que con la participación síncrona se tiene el contacto en tiempo con los alumnos, ¿no? En tiempo real, efectivamente, es una de las posibilidades, ¿no? Eh, Aneri Serrano dice que es posible, sin embargo es complicado y es necesario crear nuevos mecanismos. Hay que tener en cuenta las condiciones del tutorado y del tutor. Como siempre, la tutoría es un proceso personalizado. Habrá casos que permitan un entorno virtual y otros casos que no, efectivamente, y es algo que vamos a ver en un momento, ¿no? Ezequiel dice, es posible que también hay que considerar las posibilidades que de cada integrante de la reunión. No todos los jóvenes tienen el mismo acceso a Internet ni como recursos, ¿no? Gabriel Roa dice, uno de los retos es que el alumno cuente con un espacio adecuado para conectarse y sentirse en confianza para desenvolverse con el tutor, ¿no? Raúl López dice que sí es posible, sin embargo, es importante considerar el dominio de las TIC por parte de los alumnos y docentes tutores, así como funciones de la misma tutoría. Efectivamente, es parte de los elementos que estamos tratando en este momento, ¿no? Entonces, me parece que coincido. Una cosa que sí será importante identificar en la tutoría es que, por ejemplo, yo aquí veo en varias ocasiones que mencionan que la videoconferencia o la interacción uno a uno pareciera que es la única forma de trabajar la tutoría virtual. Mm, Algo que sí es importante es que centrados en un modelo en el que quien habla es quien tiene la razón y quien está sentado es quien escucha y no sabe, efectivamente puede ser una de las formas más eficientes.
pero no es la única. ¿Ok? Voy a continuar con la sesión, con la charla para que podamos a identificar. El reto principal de la tutoría no necesariamente recae en la tecnología que utilizamos. Si bien es cierto que ya lo mencionábamos, ¿no? Es decir, se trata de identificar cuál es la formación técnica, tecnológica y en competencias que requieren nuestras y nuestros docentes, así como nuestros estudiantes, nuestras y nuestros estudiantes. eh, el reto principal no recae en qué tecnología utilizamos, porque por cuestiones de videoconferencia podemos utilizar Teams, podemos utilizar Meet, podemos utilizar Zoom como lo estamos utilizando en este momento, y en realidad la mayoría de las plataformas de videoconferencia funcionan relativamente igual. Es decir, no hay esta diferencia radical entre una y otra, excepto algunos detalles mínimos, pero funcionan prácticamente para lo mismo. Tampoco recae en si utilizamos un LMS, es decir, una plataforma, ¿no? Si utilizamos Moodle, si utilizamos Blackboard, si utilizamos Classroom, si utilizamos Teams. En realidad, lo importante, más que la tecnología que utilicemos, no es eso, ¿no? O sea, no es el reto principal. Tampoco sería el reto principal si hay o no hay presencialidad. Algo que es importante, y lo veía aquí en las diferentes comentarios, ¿no? Eh, que decían, eh, que bueno, es importante que, por ejemplo, Lucy Tania dice que sí es posible, sin embargo, se tiene que trabajar en que todos los alumnos estén en el mismo nivel de tecnología. Efectivamente, es importante la capacitación tecnológica, pero incluso en la presencialidad, algo que tendríamos que buscar es que todos tuviesen el mismo nivel de atención, o que todos tuviesen la misma capacidad de síntesis y análisis de los discursos, o la misma capacidad de toma de notas. Es decir, el problema, nuevamente, no necesariamente tiene que ver con si es presencial, si es virtual, qué herramienta utilizamos o qué no. Creo que el problema principal recae en elegir las estrategias adecuadas que coloquen a las y los estudiantes en el centro del proceso formativo. Y en muchas ocasiones, cuando me enfrento a esta idea o a estos momentos en los que tengo que asesorar a alguna unidad académica, alguna facultad u- o algún docente, para poder hacer una adaptación de la tutoría presencial a una tutoría virtual, cuando comienzo o comenzamos a hacer el análisis, en muchas ocasiones nos damos cuenta que no necesariamente el centro es el principal proceso, el estudiante, perdón, no es el centro del proceso de tutoría. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones lo que más importa es el formato. Si el formato está bien y está lleno, entonces tenemos bien documentado un proceso de tutoría, ¿no? Y entonces eso es más importante que cualquier otra cosa. Si el resultado que estamos buscando es tener un montón de constancias, bueno, mientras haya constancias, no importando cuál fue el proceso mediante el cual las y los estudiantes obtuvieron esas constancias, pero si tenemos todas las constancias, entonces pareciera que eso es lo más importante, ¿no? El registro. Si lo más importante para alguna institución es dar un conjunto de pruebas, ¿no? De registros para evaluaciones externas y poder decir que la tutoría fue fantástica, aunque no haya sido del todo fantástica para nuestras y nuestros tutorados, ¿no? Es decir, podemos tener una tutoría adecuada con uno o dos estudiantes, pero el resto pues no los pudimos atender, pues ya tenemos allí un problema, pero el registro dice que todo va ok, ¿no? Entonces, el reto principal siempre va a ser elegir aquellas estrategias que sean adecuadas para las y los estudiantes. Y también pasa con nosotros como docentes o como tutores, ¿no? En muchas ocasiones, pues lo más sencillo es eh, creer que la tutoría es una clase, que yo tengo que preparar una clase, que tengo que dar una charla y que los estudiantes tienen que tomar una nota y entregar un trabajo sobre lo que vimos en la tutoría, cuando en realidad en muchas ocasiones no necesariamente
eso es lo que requieren los estudiantes dentro de la tutoría. Entonces, más allá de la elección técnica, tecnológica, de cuestiones que tengan que ver con qué herramienta utilizo y cuándo la utilizo, el reto principal es poner en el centro a mi estudiante y lograr que las estrategias que yo utilizo y que las herramientas que yo utilizo no sean las más fáciles para mí como docente o para mi institución como mi institución, sino las más eficaces para mis estudiantes. Yasmín García dice, la tutoría tiene que ver con estrategias e información concreta para que el alumno comprenda lo que se le va a transmitir. Tiene que ver con la forma de comunicarnos con los estudiantes, sea presencial o virtual. Funciona hacerles ver las consecuencias de lo que pudiera dejar de hacer. Efectivamente, esa reflexión me parece que es bastante interesante. La única discrepancia que yo tendría sería con el concepto de transmitir, ¿no? No se trata de transmitir información, se trata de que el estudiante aprenda. Y hacer ese cambio que parece bastante simple, es un cambio radical, porque entonces cuando nosotros ponemos en el centro la transmisión del conocimiento, ¿quién es lo más importante? Pues quien transmite, ¿no? Es decir, yo tengo que decir bien las cosas y transmitir bien las cosas porque el otro las va a copiar tal cual las estoy transmitiendo. Pero el proceso formativo desde un montón de corrientes y modelos educativos ha demostrado que no funciona así. Es decir, el hecho de que yo diga algo no quiere decir que la otra persona lo aprenda tal cual yo lo estoy diciendo. Entonces, la única reserva que yo tendría a ese comentario es, más que transmitir, es qué es lo que estamos buscando que la otra persona aprenda. Si nuestro centro es que la otra persona aprenda algo, es decir, nuestras estudiantes y nuestros tutorados, entonces las estrategias que nosotros elijamos serán las más adecuadas para ella y no las más adecuadas para que yo transmita algo. ¿Ok? Jorge Ariel Sánchez dice, considero que el reto principal de una asesoría virtual, el docente debe generar un ambiente de empatía con los estudiantes y sobre todo que lo vea como un quehacer del docente y no como una obligación. Efectivamente, hace rato que yo comentaba, ¿no? Con respecto a la forma en la que vemos, la forma en la que vemos el acto educativo, es la forma en la que lo ven los estudiantes, también es importante nuestra propia actitud, como dice Jorge, ¿no? En muchas ocasiones, si nosotros vamos con una poca motivación, si nosotros vamos con esa misma también duda de si esto está funcionando o no está funcionando, esto es una obligación, estoy aquí porque tengo que estar y no porque realmente quiera estar, los estudiantes lo notan, lo toman así. Entonces, ese cambio de actitud, ese interés por el aprendizaje del estudiante, nuevamente, es el interés por el aprendizaje del estudiante por identificar los elementos de mejora que requiere el estudiante, puede notarse y es bien recibido y es correspondido por el estudiante. Pero si es una obligación, si es una idea de llenar formatos, si es una idea de pasar reportes y hacer lo que me dijeron que tenía que hacer, para el estudiante también va a ser así, ¿no? Entonces, aquellos que realmente tenían la intención de aprender o de cambiar, de estar en el centro del proceso de aprendizaje, pues pueden verse limitados por la propia actitud que nosotras o nosotros como tutoras o tutores, e incluso en el aula como docentes, tengamos ante el proceso de aprendizaje, ¿no? Me parecen bastante acertados los comentarios que hay dentro del chat, ¿no? Y cualquier otro comentario que tengan, por favor, háganlo saber. Voy a estarlos retomando a lo largo de la sesión, como ya lo he hecho hasta ahora. Si ese no es el problema, o sea, si el problema no es la tecnología y nuestro reto principal son las disposiciones que tenemos como docentes, las disposiciones que tienen los estudiantes, las formas en las que nos capacitamos como docentes y capacitamos o formamos a nuestras y nuestros estudiantes,
La pregunta sería, entonces, ¿cuál es cuál es el reto principal? Denme un momento, me parece que se dejó de compartir mi pantalla, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el problema o cuál sería parte de las ventajas que estaríamos teniendo en este momento? ¿No? Pues algunas de las ventajas que podemos identificar en en el, en la tutoría virtual, la primera es que podemos evitar las repeticiones, ¿no? Es decir, podemos evitar estar diciendo lo mismo todo el tiempo, en todo momento, a todas horas, de tal manera que cuando nosotros tenemos un respaldo, cuando nosotros tenemos alguna, ¿cómo podría decirlo? El apoyo de una tecnología, ya no hay necesidad de estar repitiendo todo el tiempo y a todas horas, ¿no? Y además tenemos la ventaja de que eh, se queda el registro para cada uno de los elementos que estamos trabajando. Entonces, en ese sentido, una de las cosas que podemos tener como, como ventaja eh, es que hay un registro a través del cual nosotros podemos trabajar, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos toda la posibilidad de poder identificar cada uno de los elementos que se encuentran, que hemos compartido en cualquier momento, en cualquier situación o en cualquier circunstancia sin tener que estar repitiendo una y otra y otra y otra vez sin este proceso, ¿no? Voy a volver a compartir mi pantalla para que puedan ver un poco la presentación. Ok, entonces les comentaba, cuando nosotros hacemos uso de herramientas como un LMS, por ejemplo, podemos evitar decir lo mismo en varias ocasiones, ¿no? Podemos tener alguna sección de preguntas frecuentes en las que las y los estudiantes pueden retomar, rehacer y generar eh, eh, esta interacción, mm, dado que el registro puede existir, ¿no? Lo mismo pasa con la información sobre trámites, procedimientos, sobre formatos. La información está disponible todo el tiempo, no necesariamente me tengo que esperar a que esté la tutora o el tutor para poder saber si hay o no información. Eh, no, entonces en ese sentido, pues la información se actualiza de una vez y para todas las personas, ¿no? Otra de las ventajas que podemos tener es que existen un conjunto de registros institucionales, es decir, para todo eso que tiene que ver con las evaluaciones institucionales, para las evaluaciones externas, para cualquier proceso de registro, ¿no? Es importante tener una herramienta y por eso les decía hace rato que la tutoría virtual no se reduce solamente a la videoconferencia, ¿no? En algunos de sus comentarios, ustedes decían hace rato que pues el hecho de tener la videoconferencia les permitía poder interactuar, ¿no? Una de las cosas que yo les comento es que a veces los videos son más difíciles de revisar si no están segmentados o fraccionados, es decir, es más difícil buscar en un video que buscar en un documento. Entonces, justamente por eso es importante poder identificar cuáles son nuestras necesidades y qué es lo que tenemos enfrente en este contexto, ¿no? Eh,
Otra de las ventajas tiene que ver con los registros accesibles para el seguimiento. En caso de que haya un cambio de tutor o de tutora, en caso de que algo se me haya olvidado o se me haya perdido, como la simple protección para estudiantes y para los mismos docentes, el hecho de tener un espacio, no solamente de interacción cara a cara, sino un espacio en el que podamos registrar y esté accesible la información para todas las personas que participan del proceso de tutoría es muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, la tutoría no se limita a una interacción presencial cara a cara a través de una tecnología. Ok, ¿cuáles son entonces en este punto las estrategias que podríamos utilizar para la tutoría virtual? De una vez se los adelanto, no es que haya una sola forma de resolver la tutoría virtual, ¿no? Como lo decíamos, no necesariamente tenemos una sola forma de hacer las cosas, sino que tenemos varias cosas de hacer las cosas, de hacer o de llevar a cabo la tutoría. Y depende mucho del contexto, depende mucho de la forma en la que querramos trabajar y de los objetivos que estemos persiguiendo. Es importante tomar en cuenta que necesitamos buscar utilizar las potencialidades de todas las modalidades posibles, ¿no? Y en ese sentido, será necesario poder mezclar espacios, tiempos y números. Aquí en la universidad en la que yo trabajo, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a este contexto se le llama multimodalidad, ¿no? Poder hacer combinaciones de los espacios presenciales, del tiempo síncrono o asíncrono y del número, si vamos a tener que trabajar de manera individual o de manera grupal. Si no tenemos claras estas diferentes combinaciones, eh, vamos a tener un poco eh, más complicado el reto de poder elegir las estrategias adecuadas para la tutoría, ¿no? Puede ser que en nuestro contexto institucional sea posible la tutoría entre pares, ¿no? Puede ser que en nuestro contexto institucional pensemos que la parte asíncrona no se puede utilizar porque no tenemos una herramienta tecnológica que lo permita. Pero si tenemos una herramienta tecnológica que permita compartir información de manera síncrona como una plataforma educativa institucional, bueno, entonces en ese sentido podemos utilizar o echar mano de estrategias virtuales asíncronas y que pueden llegar a ser individuales o grupales, ¿no? Entonces, en este sentido, poder hacer las combinaciones diferentes. Por ejemplo, en este caso, la sesión que estamos teniendo en este momento es virtual, es síncrona y es grupal. Pero si yo necesitara tratar algún elemento mucho más específico o mucho más delicado con cualquiera de ustedes, ¿no? Tal vez la estrategia tendría que ser presencial o virtual, depende de las limitaciones o de las necesidades. Tendría que ser síncrona y tendría que ser individual, ¿no? Pero así como hay estas 2 o 3 combinaciones que acabamos de ver, en realidad hay muchísimas combinaciones que pueden surgir de estos elementos o factores de interacción tutorial. Entonces, las estrategias utilizadas dependerán, como lo decíamos al inicio de la charla, del contexto, dependerán de el contexto social, el contexto institucional, académico, ¿no? Tomar en cuenta las posibilidades tecnológicas de la institución en la que se desarrollan y, bueno, del proceso de tutoría, ¿no? Nuevamente, no hay una única forma de ver la tutoría y mucho menos de ver la tutoría virtual. Ya lo comentaban ustedes a lo largo de las diferentes Sí, presentaciones, ¿no? Por ejemplo, José Luis dice, pues desde el punto de vista, el principal reto es captar la atención del estudiante, ya que a su alrededor existen diferentes distractores que juegan en contra del tutor, por lo tanto, resulta esencial las estrategias y herramientas digitales utilizadas por el docente. Efectivamente, pero no solamente los distractores, ¿no? Sino nuevamente
las necesidades con las que estamos trabajando. Voy a hacer una pequeña pausa de esta presentación para poder compartir con ustedes algunas de las cosas que nosotros en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos hemos realizado con respecto a la tutoría multimodal, ¿no? Entonces voy a compartir esto nuevamente y les voy a mostrar un espacio que es en el que nosotras y nosotros interactuamos de manera regular. Nosotros interactuamos en un espacio que denominamos el cubículo virtual de tutoría, y este espacio de cubículo virtual de tutoría normalmente está, o bueno, no normalmente, está montado en una plataforma que denominamos Moodle. Y en esta plataforma nosotros podemos interactuar, trabajar, hacer, rehacer y poder compartir con las y los estudiantes. ¿Ok? Les muestro de manera rápida. Este espacio que ustedes ven aquí está montado en una plataforma de uso de código abierto que se llama Moodle. Nosotros tenemos un cubículo integral o integrado de tutorías. Es integrado porque a través de un solo cubículo se le da seguimiento a un grupo de estudiantes desde que inician su carrera hasta que salen. Es decir, ese grupo de estudiantes está en un solo cubículo y de hecho todas las, están todos los semestres. Y bueno, en este caso estoy hablando de educación superior. Están todos los semestres desde el curso inductivo hasta el 9º semestre, que es el último semestre que cursan. Y aquí se les da seguimiento. Dentro de este mismo cubículo, cuando hablábamos de las diferentes formas de atender, pues este cubículo está destinado principalmente a la atención asíncrona. Tenemos casi siempre la bienvenida de una tutora o un tutor. Hola, mi nombre es Maribel Castillo Díaz, soy licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, maestra en Gestión y Políticas de la Educación en Educación Superior por la Universidad de Guadalajara y doctora en Educación por la Universidad también de Morelos. He trabajado en esta institución por más de... Parte de la forma en la que nosotros presentamos el cubículo es que pues la tutora o el tutor se presenta, aun cuando es una tutoría virtual y esta es para las licenciaturas virtuales. Siempre es importante identificar o establecer este punto que decían ustedes a lo largo de la charla, ¿no? Que decían, bueno, es que hay que establecer esta relación de confianza, hay que tener también esta capacidad de ser receptivos ante las necesidades de las y los estudiantes, y entonces en este sentido un video nos ayuda a hacer esta pequeña presentación. ¿Para qué? Para que las futuras comunicaciones que pueden ser escritas no necesariamente estén descontextualizadas de que hay una persona que les está atendiendo. Aquí mismo, por ejemplo, en los primeros semestres tenemos un conjunto de herramientas que tienen que ver, por ejemplo, con el hecho de que podamos garantizar que los estudiantes saben los elementos básicos sobre sus seguros facultativos, sobre becas, inscripciones, ¿no? Sobre los aspectos en los que les ayuda la o el tutor. También en cada semestre se tiene una sección que tiene que ver con la formación integral. Al menos en nuestra universidad, las y los tutores realizan el seguimiento de la formación integral y son quienes garantizan o revisan que las y los tutorados, perdón, puedan estar cumpliendo con estos elementos de formación integral, y aquí se puede ir registrando el conjunto de constancias de las actividades de formación integral que realizan los estudiantes. Están aquí el conjunto de reglamentos, el reglamento general de exámenes y algunos otros elementos que considera importante
la unidad académica, espacios virtuales y físicos como mapas de los campus, los diferentes lugares en los que puede acceder a realizar actividades deportivas o recreativas, bibliotecas, etcétera, eh, los diferentes servicios que es importante que tenga a la mano tanto el tutor como el estudiante, ¿no? Orientatel es para nosotros una referencia a través de la cual, bueno, es una instancia a través de la cual, perdón, eh, se puede dar atención psicológica gratuita a nuestras y nuestros estudiantes. Todo lo que tiene que ver con becas, servicios, las actividades recurrentes que les ayudan para formación integral, etcétera, ¿no? En el caso, por ejemplo, para la formación integral, además de los espacios que pueden realizar, también se les dan un conjunto de cursos llamados MOOCs, que son cursos masivos abiertos en línea, que las y los estudiantes pueden tomar para poder cubrir sus tópicos de formación integral. Entonces, esta estrategia, como lo comentaba hace rato, pues esta estrategia de tener un cubículo que puede ser asíncrono, que está ordenado por semestres, que está ordenado también con la finalidad de dar un seguimiento de trayectoria a lo largo de toda una generación, pues tiene que ver con las necesidades que detectaron las diferentes unidades académicas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la idea es poder dar un acompañamiento del o la estudiante y en algún momento cuando el tutor o la tutora ya no va a dar acompañamiento a ese grupo, simplemente pues se da de baja a ese tutor del cubículo y se da de alta al nuevo tutor, de tal manera que la nueva persona que está responsable de la tutoría tiene allí el seguimiento histórico del estudiante desde que ingresó hasta que terminó y sabe si ha cumplido con todos los requisitos que requiere o que tiene al momento de llegar a los últimos semestres, ¿no? Y que necesita pues todos sus requisitos de permanencia o de egreso. Entonces, en ese sentido, eh, ya la incorporación de las tecnologías, como les comentaba, no implica que haya una sola respuesta, una sola estrategia. Me parece que es un conjunto de estrategias y de diferentes formas de ver y de analizar la tutoría, pero siempre dependerá con base en el contexto. No sé si hasta este momento, hasta este punto de la charla, que por cierto está a punto de finalizar, hubiese alguna duda, algún comentario adicional, algún tema o pregunta que quieran hacer. Digo, yo sé que el tiempo es limitado, pero tendríamos la oportunidad de responder 2 o 3 preguntas, si no me equivoco. Eh, eh, Yamilet o alguien más del staff, ¿no? Según yo, tenemos tiempo para poder responder preguntas. A ver, Claro que sí. aquí hay una pregunta de Ariadna Garza Ortiz. Dice, ¿cuál es la estrategia para la selección de los temas que se abordan en la tutoría en su escuela? Vaya, esa pregunta es muy importante porque para poder elegir los temas que se abordan en la tutoría, tuvimos que hacer pues una selección importante, ¿no? De orden y de necesidades. Si bien es cierto que las necesidades detectadas, por ejemplo, a partir de diferentes encuestas que se realizaron a las y los tutores fue un punto de partida importante, también pudimos elegir algunos indicadores, ¿no? Por ejemplo, cuando estábamos generando el cubículo de tutorías, parte de lo que pudimos analizar primero eran cuáles eran los principales problemas que presentaban nuestras y nuestros estudiantes. No poder identificar en qué casos había o por qué razones había bajas, por qué razones había un bajo desempeño, cuáles eran la opinión de las unidades académicas con base en los datos, que eran los problemas principales, ¿no? En algunas unidades académicas se detectaba, por ejemplo,
que un requisito de inglés era o se convertía en un problema para los estudiantes porque tenían que presentar una constancia de dominio. Entonces, dentro del cubículo de tutoría se comenzó a incorporar información que tenía que ver con la importancia de ese requisito, pero además con las opciones que las y los estudiantes tenían para poder solventar ese requisito. En algunas otras unidades académicas, las y los docentes identificaron que existía un problema muy grande de plagio, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo? Se proporcionó información, pero ya analizando la información que nuestras y nuestros estudiantes proporcionaban, es que en muchas ocasiones ellos cometían un plagio no ¿cómo puedo decirlo? Que no era a propósito, ¿no? Era simplemente una ignorancia sobre qué sí es y qué no es plagio. Entonces, en ese sentido, se proporcionó información a las y los estudiantes a través del cubículo de tutoría sobre la honestidad académica y cómo evitar el plagio, de tal manera que se convirtiera no en una actividad punitiva, sino en una actividad de carácter formativo. Entonces, ¿cuál es la estrategia? No es que haya una sola estrategia, sino que hay varias estrategias que corren juntas, ¿no? Tiene que ver con la información que proveen las y los tutores, tiene que ver con los indicadores institucionales que tiene la administración para poder identificar cuáles son los problemas recurrentes o principales que presentan nuestras y nuestros tutorados, pero también tiene que ver con la propia información que las y los tutorados, nuestros estudiantes egresados y nuestros estudiantes que están en los ciclos regulares, que están inscritos, nos pueden decir sobre sus necesidades. Con base en ello, se determinan el conjunto de contenidos que pueda haber en un cubículo. También si se requiere, por ejemplo, estrategias que no sean solamente virtuales, sino estrategias presenciales, estrategias también híbridas, ¿no? O en el caso de lo que decía Yamilet en su momento, tener una tutoría multimodal, es decir, una tutoría en diferentes modalidades de acuerdo a las necesidades que se están presentando. No sé si eso responde tu pregunta, Ariadna. Sí, muchas gracias. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Dice aquí Ariadna, mi recomendación de 5 temas a atender durante la tutoría pensando en la sociedad de los años venideros. Es que depende mucho del momento en el que se encuentren los estudiantes. En las diferentes universidades dividen a la tutoría por momentos, pero en general los momentos casi siempre son el inicial, ¿no? O de ingreso. El segundo es el de permanencia y el segundo es el tercero es de egreso. Son como los momentos más importantes, aunque pueden cambiar en fases, etapas o diferentes situaciones. Entonces, depende cuáles sean las prioridades y cuáles sean las necesidades, pero la primer parte, o sea, en los primeros semestres, los primeros temas que tendrán que verse, tienen que ver con la adaptación de las y los estudiantes al contexto universitario. Siempre, siempre, siempre es importante que la tutoría les ayude a hacer esa adaptación en los primeros semestres. Y esa adaptación no solo tiene que ver con las formas de trabajo, sino también tiene que ver con la conciencia acerca de los requisitos de permanencia, las formas burocráticas que pueden existir en la universidad y también pues la conciencia sobre la identidad universitaria, ¿no? Me parece que esos son los puntos principales que yo he visto en las diferentes unidades, unidades académicas y universidades con las que hemos trabajado. Ya en la parte, ya en la parte del seguimiento, en la parte intermedia de la tutoría, casi siempre se busca ser consciente sobre estrategias de estudio, sobre un conjunto de herramientas para la citación, ¿no? Para este trabajo del reconocimiento de la autoría de las ideas de otras personas,
¿no? También poder prepararles un poco para la formación integral, que tengan la capacidad de poder identificar la importancia de su salud física, de su salud mental, de su capacidad de estar abiertos a la sociedad, etcétera, ¿no? Y ya en la última fase, pues siempre es importante el acompañamiento, pues para los procesos de cierre de su proceso formativo, ¿no? Que tiene que ver con trámites de servicio social, prácticas profesionales, si hay requisitos de egreso, comenzar a ver cuáles son los tiempos, ¿no? En los que se va a trabajar, y dependiendo de la institución también, ser como el enlace para poder tener la información que corresponde al seguimiento de egresados, ¿no? Entonces, si bien es cierto que hay muchos temas, pues en general dependen de la fase en la que el tutorado o el estudiante se encuentre y de las necesidades y del contexto institucional, ¿no? Pero pues esos son como los tres momentos más importantes. No sé si sea de ayuda. Y bueno, me parece que estamos al límite del tiempo. Les agradezco mucho todas sus participaciones. Les agradezco también que hayan podido responder la encuesta y que hayan podido participar a lo largo del chat. Y bueno, creo que cedería los micrófonos a Yamilet para el cierre de la sesión. Claro que sí. Pues muchas gracias a todos por haber estado acá con nosotros. Queremos hacer una captura de pantalla. ¿Creen que podamos activar cámaras para conmemorar este inicio del ciclo de conferencias? Vamos a hacer unas pequeñas capturas para tenerlos ahí. Entonces, si nos ayudan, estaría padrísimo. Activemos cámaras, micrófonos no, solamente cámaras. También es un gusto conocernos, ¿no? Se activa un poquito más esa conexión, esa fraternidad entre todos. Perfecto. Muy bien, pues solamente recordarles, somos una empresa que nos algunas fallas técnicas, pero ya estamos de regreso. Listo, pues justo agradecerles a todos por haber estado acá. Ya tenemos por ahí cámaras activadas, me parece que ya hemos estado haciendo algunas. Agradecer a todos por haber estado acá. Perfecto.
Les comento que tenemos próxima conferencia el día de mañana. Vamos a estar igual con otro tema muy importante. Espero que se puedan conectar. Les comento también que pueden seguir la transmisión en Facebook. Vamos a estar transmitiendo todas las conferencias desde ahí. Entonces, cualquier cosa o falla técnica, podemos retomar la sesión desde el Facebook Live. Agradezco también muchísimo al equipo de Nitsero. Tenemos aquí con nosotros a Daniela Salazar, que está como staff, estuvo ahí en el chat con nosotros y también desde Facebook. Y sobre todo al maestro Josué Ibarra, que es nuestro experto el día de hoy. Muchísimas gracias por su colaboración, por atendernos y estar siempre al pendiente de nosotros. Sin más por el momento, les agradezco bastante. Les comento sobre su constancia también, antes de que terminemos. Vamos a lanzar un link, ahí van a poder ustedes agregar sus datos. La constancia tiene una cuota de recuperación de 50 pesos, la van a poder revisar dentro de su correo electrónico, llega directamente con ustedes. Y cualquier cosa, cualquier situación, pues vamos a estar en contacto. Tenemos también nuestras redes sociales, si todavía no nos siguen, ahorita les vamos a compartir mediante el chat para que podamos estar en constante comunicación. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos. Estaríamos cerrando con esto y nos vemos el día de mañana. Claro que sí. Muchas gracias. Hasta luego. Pues